Bienvenidos queridos amigos, vamos a aprender hoy el significado de estas palabras tan bonitas del idioma náhuatl que significa, por ejemplo, primero, conetl. ¿Qué significa conetl? Va a ir en orden hacia arriba, es decir, del más pequeño al más grande. Quiere decir que vamos a empezar con conetl. Eso significa conetl, significa bebé o nene. Bueno, aquí yo también lo entiendo así como nene. Le dicen a algunos nene, que es como un sinónimo, ¿verdad? Un sinónimo de bebé. Es conetl, 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 conetl. Y aquí venimos con la palabra chocotzi, que esa significa niño, niño, niño. Y para niña hay otro que aquí me faltó, pero entonces lo vamos a poner donde podremos saber. Vamos a ponerlo aquí adelante. Perdón, lo pasé por alto, pero es diferente. Dice aquí para niña, ese es niño. Pero para niña, vamos a ponerlo aquí pequeño, es tacotzi. Tacotzi, tacotzi. Perdón, se me olvidó incluirlo aquí. Tacotzi, niña, tacotzi. Y niño, chocotzi, chocotzi. Chocotzi, chocotzi, niño. Niña, tacotzi. ¿Ok? Espero que no haya problema. Telpoch. Telpoch viene aquí. Telpoch lógicamente significa un joven. Joven. Son abreviaciones. También ahí lo podemos poner telpochli. Telpochli lo vamos a poner aquí. Telpoch. Telpochtli. Telpochtli. Es lo mismo, solo que aquí se abrevia telpoch. Telpochtli. Telpochli. Telpoch es lo mismo, solo que aquí está abreviado. Y también se entiende. Joven. Telpochli o telpoch. Ichpoch. Le vamos a poner aquí de una vez en náhuatl. Ichpoch. Ichpochtli. 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 Lógicamente significa una señorita o una joven, para que se me entienda. Una joven. Perdón, ya no me ocupo la palabra bien, pero ahí está escrito, ¿no? Joven, una joven. Vamos a continuar, aquí vamos a poner con el color azul, tlacatl. Tlacatl es hombre, en su edad adulta, hombre. Y el último, cihuatl. El cihuatl significa mujer. Oh, ¿qué estoy escribiendo? Entonces, mujer. Mujer. Ok. ¿Qué te parece la traducción? Espero que la hayas entendido. Deja tu like. Bueno, todavía no podemos... hay otras palabras todavía que podemos incluir. Así es que déjame en los comentarios qué palabras te gustaría que incluyéramos. Y aquí... muy bien, estamos de vuelta. Es que tuve que ir a corroborar con la palabra que sí es la adecuada. Tuve que ir a corroborar y... muy bien. Sin ningún albur, teta significa señor. Por favor, seriedad. Y el tena significa señora, ¿verdad? Es solo una forma, hay varias de referirse a una señora y un señor. Hay muchísimas palabras, pero aquí pues solo mencionamos dos: teta, señor; tena, señora. Aquí le falta la señora, ¿verdad? Y entonces son algunas traducciones que podemos utilizar al referirnos de personas ya de más edad, claro, sin llegar a la vejez. Para la vejez, fíjense que para la vejez aquí en la localidad hay varias formas. Por ejemplo, con más respeto, vejez a quienes ya están grandes de edad, viejitos, vamos a poner aquí viejitos, para no complicar la situación, viejitos. Le podemos decir, vamos a poner con color negro, akin yo con X creo, kokoshkatik. Está muy larga, ¿no? Sí, está bonita la expresión, creo que es con respeto. Dice akin yo kokoshkatik.
Literalmente dice aquí akin es quién es o quién. Yokokoshikate aquí significa a quien ya envejeció. Envejeció. Es una forma, si tú tienes una, es respetable y lo acepto. Solo que déjamelo conocer o saber en los comentarios. Así es que eso fue todo por el video de hoy. Espero que sigan aprendiendo el idioma náhuatl. Mucho gusto, visítame por favor en mi canal de YouTube. Ahí estamos con los videos. Muy bien, creo que estamos en el canal de YouTube, ¿verdad? Siguen viendo mis videos ahorita en este mismo canal. Nos vemos. Adiós.